vamos a empezar con el significado de esta palabra, como lo decía la hermana. Tiene tres partes: miser, cort y ia. Miser tiene que ver con la miseria, tiene que ver con lo que falta, tiene que ver con lo malo, tiene que ver con lo dañado, tiene que ver con lo que no está bien. Miser. Cordia tiene que ver con corazón, con el cordio, con cort de la raíz cordia del latín, y tiene que ver con la mirada desde el corazón. Y ia se refiere al otro. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor a través de la misericordia? Que hemos de aprender a mirar la miseria que hay en el otro desde el corazón. La miseria que hay en el otro desde el corazón, desde nuestro corazón. A eso hace referencia la palabra misericordia. Y en el antiguo pacto, el Señor extendió siempre su misericordia, mantuvo siempre su misericordia, mostraba siempre su misericordia, porque acuérdense que en el antiguo pacto estaba la ley, y la ley sin misericordia es un desbalance que siempre lo llevaron muy claro los fariseos. Si había alguien clarísimo en hacer ley sin misericordia, eran los fariseos. Y es muy fácil deslizarse allí, porque acuérdense que antiguo pacto hace referencia a la ley, que tiene que ver con la santidad de Dios, que tiene que ver con ese carácter de santidad, pero se les olvidaba siempre a los fariseos que la santidad sin misericordia, que la ley sin misericordia no iba a ser algo bueno, que era imperfecto, no estaba mostrando el carácter de Dios. Entonces, cuando vamos a las Escrituras y vemos en Oseas 6:6, dice, un anhelo de Dios, algo que sale del corazón de Dios, precisamente es porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mira esto, lo que pide ustedes es amor, misericordia. Dice, y no sacrificios. ¿A qué hace alusión los sacrificios? ¿Por qué? Porque el cumplimiento de los sacrificios era por el incumplimiento, era el cumplimiento al incumplimiento de la ley, ¿cierto? O sea que era legalmente correcto. Y Dios lo que dice es, ¿y de qué me sirve a mí? ¿Y para qué me sirve a mí? ¿Cómo me va a agradar a mí ver que usted mata a un animalito para decir, ay, sí, la embarré? ¿Me va a agradar más eso que tú hagas misericordia? No, porque si quieres conocer a Dios, porque la segunda parte es conocimiento de Dios, ¿de qué me sirve a mí los holocaustos y que no me conozcas? La misericordia entonces nos ayuda a conocer el corazón de Dios, nos habla del carácter de Dios, pero al hombre le gusta más la ley. En la carne, fuimos levantados en la ley. A la carne le encanta la ley, le fascina la ley, pero no la misericordia. Fuimos habituados, nos levantamos en el mundo a través de la ley. Fuimos habituados a la ley, a ser ordenados, ser disciplinados. No que esto esté mal, pero la forma en que fuimos levantados en la disciplina y el orden, te vas a dar cuenta que fue muy a la fuerza, no a través de la misericordia, sino a través de otros elementos que más adelante voy a mostrarles. Entonces, eso es lo que el Señor dice en relación a la misericordia. Cuando vamos a Mateo 12, precisamente, hay un pequeño relato, dice así. En aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente
a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que hay uno mayor en el templo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y es maravilloso porque si ustedes se ponen a revisar, Jesús difícilmente se iba a poner a discutir con un fariseo. Difícilmente se sentó Jesús a discutir con un fariseo. Lo que sí Jesús hace es corregir las sombras que ministraban los sacerdotes y las sombras que ministraban los escribas y fariseos. Era muy fácil de distorsionar. Fácilmente tú puedes ver que tu sombra no es tan fiel a ti. ¿Sí o no? Porque la sombra se puede distorsionar fácilmente. Los fariseos distorsionaban fácilmente la ley, hacían aplicaciones absurdas. Incluso Jesús ahí les dice, venga, ustedes no han leído, y cuando hace referencia a que los sacerdotes profanan, no es porque en realidad los sacerdotes profanaran, sino que en cuanto al contexto que ellos decían que se debían hacer o no hacer las cosas, pues los sacerdotes entonces estarían profanando. Porque Jesús mismo tampoco estaba incumpliendo el día de reposo, pero estaba enderezando la ley, porque la ley sin misericordia es un error, es un crimen. La ley sin misericordia es un crimen. Porque ¿cómo acusas al inocente? Si supieras qué es misericordia quiero, si ustedes entendieran, no estarían condenando al inocente. ¿Sí ven cómo misericordia tiene que ver con la ley, pero en su lado positivo? La misericordia corrige el espíritu de la ley. La misericordia muestra el carácter de Dios en la ley. ¿Qué son sombras? La ley son sombras. No se les olvide que la ley son sombras. Porque la ley nunca va a superar la vida. Por eso cuando Jesús, que es la vida, les dice, ustedes no saben de qué está hablando la sombra. Yo les digo, oísteis que fue dicho, maravilloso, pero yo les digo, ¿por qué decía Jesús, yo os digo? Porque la ley hablaba de él, pero la ley era sombra. Entonces, si había alguien que sabía qué era lo importante en la ley, era Jesús. Porque la ley simplemente habla del comportamiento, de lo externo, del resultado de una vida santa. ¿Y quién es el santo? Jesús. Entonces, si entendemos que por eso no estar bajo la ley no es ir en contra de ella, sino ir a favor de la vida que es en Cristo Jesús, no estaríamos peleando con el cumplimiento de ciertas normas o leyes. Porque el sábado estaba dispuesto para el bien del hombre, porque era bueno el sábado hacer beneficio, misericordia al hombre. Por eso los sacerdotes no estaban quebrando la ley, porque ellos estaban sirviendo en el templo ¿para quién? Para Dios, para los hombres, o a Dios para los hombres, para el beneficio de. Ese era el sentido, y ese es el sentido de la ley. Si tu ley no está al servicio del otro, tienes que revisar qué está pasando allí. Porque es la misericordia la que te ayuda a corregir tu legalidad. Y hay una palabra que el Señor, cuando estaba organizando el tema, no la incluí, pero en oración el Señor ahora me dijo, incluye esto. Y entonces, pues lo incluí, obviamente. Y se los digo, ¿qué dijo Jesús? ¿O qué te dice Jesús? Entonces Jesús me dice, recuérdales, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es benigno o si tu ojo mira con benignidad,
Si tu ojo mira con benignidad, todo tu cuerpo estará lleno de bien. Pero si tu ojo mira con maldad, tu luz será tinieblas. ¿Qué significa eso? Jesús me dice, enfócate en que la misericordia tiene que ver con una manera de ver. ¿Cómo estás viendo a tu prójimo? ¿Cómo estás viendo en la vida? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cómo estás mirando a tu prójimo? Y entonces eso nos lleva a evaluar. Es decir, el Señor te está diciendo cómo estás discerniendo, cómo estás evaluando. Tu ojo tiene dos formas de evaluar. O miras bien, o evalúas con benignidad, o evalúas bien, o evalúas con malignidad y evalúas mal. Por eso la palabra de hoy no es tan sencilla de predicar. Porque no gusta, porque confronta, porque nos confronta. Y entonces el Señor Jesús me decía, mira tú, solamente mira la semana pasada. ¿Cómo miraste? Mira hacia atrás. En esta semana, solo evalúa, Leo. ¿Cómo viste a fulano, a sutano, a mengano? Y entonces el Señor me llevaba a afina. La mirada es importante. ¿Cómo estás mirando? Y obvio, sabemos que primero tenemos que empezar a mirar a quién. ¿A quién? A ti mismo. ¿Cómo te estás mirando a ti mismo? ¿Con benignidad o con maldad? Y luego entonces, cuando limpias tu lente, ¿cómo estás mirando a tu esposo? A tu próximo, el más próximo, tu pareja, tus hijos. Luego, familia extensa. Luego, iglesia. Y luego, el mundo. Entonces el Señor dice, la iglesia es la llamada a tener misericordia. La iglesia es la llamada a mostrar mi misericordia. Ustedes son el cuerpo mío, pero si no limpiamos el ojo, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Jesús me dice, mira, ve a donde Jonás, mira la vida de Jonás. En Santiago, antes de ir a Jonás 2:13 dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí ves? Usar bien de misericordia tiene que ver con la ley, pero no con la condenación. ¿Sí? Tú puedes evaluar cosas a través de la ley, pero el asunto es que vas a condenar, porque la misericordia vence sobre el juicio. O hacer un juicio con misericordia es lo que Dios quiere. ¿Cómo es hacer un juicio con misericordia? Hombre, Leo, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a decir a los chicos que sean ordenados? ¿Cómo le vamos a decir a los chicos que cumplan con las normas? ¿Cómo le vamos a decir a la gente que haga las cosas que tiene que hacer? Juicio con misericordia. La misericordia vence sobre el juicio. Tú puedes decirle a un hijo, oye hijo, agradezco el orden de tu cuarto. Hijo, estoy tan agradecido por toda la colaboración que nos prestes en la cocina. Y puede haber un desorden ahí. ¿O no? Ah, ¿les estoy mintiendo? No. Incluso le puedo decir, mira el desorden que hay en tu cuarto. ¿Puedes organizarlo? Bueno, yo sé que puedes. ¿Ahí hubo juicio? ¿Cuándo es juicio? Vea este desordenado. No, pues qué belleza. Es que es bien desconsiderado, ¿no? A ver si mueve un dedo. Organice esa cochinada. Cochino. Eso se llama juicio y condenación. Juicio y condenación. La misericordia apunta al corazón, no a la conducta. La ley apunta a la conducta y juzga a la persona. Es que como usted es tan falto de amor, usted es muy poco amoroso. Es que usted es muy seco. Amor, usted me tiene descuidada. Bueno, tú puedes juzgar y condenar. Y el resultado de la condenación, ¿qué es? El ministerio del antiguo pacto, ¿qué es? ¿El ministerio de qué? De la condenación
y la muerte. No les dé miedo. Antiguo pacto es ministerio de condenación y muerte, porque está exigiendo la justicia de Dios. Está pidiendo que se haga justicia sobre la santidad de Dios, sobre el carácter de la santidad de Dios. Y por eso el antiguo pacto tiene esa función. ¿Malo? No, perfecto, porque era para mostrarnos la necesidad de Dios. Pero ya no somos ministros de ese viejo pacto. He sido hecho ministro competente de un mejor pacto. Porque el nuevo pacto, es un ministerio de reconciliación y de vida. Entonces, cuando tú estás criticando, juzgando, condenando, te pusiste el traje de Moisés. Y entonces además, siga así y el día de mañana no va a ser nadie. Y el de Elías, una profecía, ¿verdad? Moisés y Elías, maravillosos. ¿Pero qué dijo el Padre? Cuando Pedro dijo, hagamos una enramada. Moisés, Elías, Jesús, ¡uy, qué berraquera! ¿Y qué dijo el Padre? El Padre, ni siquiera Jesús mismo, el Padre, el que organizó todo. ¿Qué dijo? No. No me interesa escuchar sombras. Quiero a mi hijo. Porque en el nuevo pacto, Dios solo quiere ver a su hijo. En el nuevo pacto solo le interesa lo que viene de su hijo. Ya el antiguo pacto se cerró. Lo cerró el Padre. Quita lo primero para establecer lo último, dijo Jesús. Entonces, ahora estás en la misericordia y la gracia. No voy a hablar de la gracia. Pero la misericordia, ¿a qué hace alusión? Otro elemento clave. La misericordia. Ustedes han visto las películas, normalmente la de los reyes y no sé qué, que muestran piedad, misericordia. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en esa de Libertad de Mel Gibson. Sí, cuando Wallace, cuando lo están. Y entonces decían, piedad, misericordia. Porque la misericordia es el aspecto legal en donde, hablando legalmente, tiene que ver con que lo que merece la persona, se le quita. No se le da lo que merece. La gracia tiene que ver con dar lo que no se merece. Entonces, la misericordia va hasta un punto. Y es, ok, no te vamos a castigar, ok, no te vas a ganar la reprimenda, ok, no te vas a ganar. Quito, y eso es misericordia. Ya. Dese por bien servido y váyase antes de que lo pelen. ¿Sí o no? Ahí es la misericordia. Pero la gracia, por eso cuando el hijo pródigo, pues el padre no simplemente, ay, sí, mi hijo, y ya. Merecería ahorcarlo y cogerlo y, ¿no? Como dicen algunos, ay, fuera hijo mío, ¿no? Como dicen ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Ay, fuera hijo mío. Mejor dicho, hace rato que tendría caja de dientes porque habían volado los naturales. Misericordia tiene ese límite. La gracia es superior. Pero la misericordia ayuda al menos a que tú como legalista y yo, obviamente, podamos tener un balance. Si se nos sale la ley, un balance en la misericordia. Y cuando vamos a Efesios, por ejemplo, Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, ¿cómo estudiaríamos? Alguien que no le dé pena y no se va a sentir aquí, es un quiz, pero no. Con lo anterior visto hasta ahora, si yo leo Efesios 2:4 y 5, dice así, pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo lo analizaríamos allí? ¿Cómo partiríamos la misericordia y la gracia? Hágale. Perfecto. ¿Sí lo vieron? Así se ve fácil. 5. ¿Del 1 al 10? No, no. Vamos por la mitad. Entonces, así es, justo, perfecto. Eso es lo que necesitamos comprender. Ahora pregúntate. El Señor me hizo la pregunta a mí de qué había hecho yo mirando hacia atrás. La pregunta que yo les hago a ustedes es, mira la semana pasada, pero mira la misericordia que Dios ha tenido con ustedes. ¿Puedes reconocer la misericordia que Dios ha tenido contigo? Y revisa un poco. Cosas que tú sabes que tal vez no hiciste bien. Y sin embargo Dios no te castigó por ello. No te cayó un rayo, no te cayó lepra, no se te cayeron los ojos o la lengua. Estás hablando mal del prójimo. No, hubiera podido pasar, hubiera sido lo justo, hubiera sido lo legal. Sin embargo, Dios ya no nos trata así. Tiene misericordia. Por eso mucha gente se pierde en el mundo. Dice, pero si fuera verdad eso del antiguo pacto, del Antiguo Testamento o la Biblia, pues ¿por qué no pasa ahora lo que pasaba antes? Porque como no entienden el cambio de pacto, como no entienden que ya Jesús vino y prácticamente que detuvo una serie de acciones de parte de Dios que tendrían que venir a acabar con la maldad, porque la recibió Él. Y ahí están despistados más de uno, por eso piensan que no pasa nada. Y eso es lo que como iglesia tenemos que tener conciencia. Vamos a hablarle a gente que incluso tiene el entendimiento tan entenebrecido que les cuesta entender porque no han podido apreciar la gracia de Dios y mucho menos su misericordia. Pero tú, que si eres iglesia, estás llamado a revisar la misericordia que Dios está teniendo en tu vida. Ahí, no para juicio ni condenación, no caigas en eso. Cuando te pregunto, revisa cuánta misericordia Dios ha tenido por tus errores, por tus equivocaciones, por tu falta de carácter o lo que sea. No es para condenación. Es para que veas el amor de Dios en tu vida. Y es para que tu ojo se limpie. Y es para que puedas empezar a revisar en tu corazón lo que hay. Juicio o misericordia. O mejor, condenación o misericordia. Y pasando Jesús de allí, Mateo 9:9, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora miren tan chévere. Cuando vieron esto los fariseos, porque los fariseos les encanta ver, pero ¿cómo está su ojo? ¿Con benignidad? No, no es un ojo benigno. Y entonces dice, ¿por qué me perdí? Cuando vieron esto, los fariseos le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Porque se supone que si hay un pecador y un publicano, y Jesús es santo, y Jesús está predicando la santidad y el reino de Dios, ¿cómo va a andar con
pecadores y con publicanos en la misma mesa. Dentro de la ley que tenía que haber hecho Jesús, supuestamente. Apartarse de ellos. Muchachos, se van a sentar aquí, muy bien, ahí los dejo. Cambiémonos de mesa, muchachos. Él y sus discípulos, ¿verdad? Pero eso hubiera sido lo legal. Y hubiera estado bien. Pero sin misericordia no es la verdad. Sin misericordia, la ley se pervierte y ya no es lo que es santa, justa y buena. Y entonces, al oír esto, Jesús les dice, y esto me encanta, porque Jesús no se pone a buscar redarguir a los fariseos, nunca. Incluso les dice, mire, es que los sanos no necesitan de médico, ¿cierto? Los sanos no necesitan de médico. Yo he venido a buscar o a llamar no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso le dice Jesús a los fariseos. Primero les dice, mire, los sanos no necesitan médico. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Que ellos estaban sanos? No, dijo una frase muy clara, que si usted se quiere creer sano, pues no necesita médico. Pero Jesús no se iba a poner a decirle, ustedes están más enfermos. No, no se pone a pelear. ¿Tú crees a los fariseos? ¿Tú te crees bueno? Oh, ok. Y les lanza. Id y aprended. Se las pone alta. Siempre que un fariseo le preguntó algo al Señor Jesús, siempre los fariseos preguntaban acerca de la ley, el Señor Jesús siempre le puso la vara más alta. Siempre, 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 siempre. Porque si tú vas al Señor a decir, Padre, mira, es que este hijo está desordenado, está tan mal, no sé qué, es que el vecino, y ponte a pensar, ¿cuántas veces en tus conversaciones lo único que has hecho es emitir juicios? Es que si hubieras hecho, es que si hubiera habido, es que si en aquel momento, y usted se pone a pensar en el pasado, póngase a pensar en el pasado, sus conversaciones en el pasado, y mira qué ojo tienes, qué benignidad hay, o qué malignidad. Y te vas a dar cuenta que te empiezas a pensar, no, sí, es que si Julano hubiera hecho, yo en su lugar, pero es que como hizo tal cosa y no hizo aquello. Esas conversaciones, ¿qué contienen? Condenación, malignidad. Y lo que el Señor te está diciendo es, cambia la mirada y empieza a voltear y empieza a mirar lo que pasó con benignidad. Si quieres juzgar, juzga, pero no condenes. Juzga y pon misericordia. ¿Qué es eso? Una mirada de juicio es, sí, claro, esa persona, si ve como me tumbó, robó. No, es que esa es una persona muy mala. O, por ejemplo, esta semana vimos lo de aquel que violó y mató, ¿verdad? Y ahí uno dice, ¡ah! Es que mejor dicho, para cogerle y picarle, ¿cierto? Y dejarlo vivo, pero picadita, esa partecita que le hace tanto daño. Y uno podría pensar muchas cosas. Pero claro, el asunto es que nos medimos desde nuestra bondad, porque no nos estamos midiendo con justo juicio. Si nos midiésemos con justo juicio, entenderíamos que esa persona es tan pecadora como el yo que fui redimido, el viejo hombre. Porque no es por la cantidad de pecados, porque la ley no nos juzga por los pecados, sino por el pecado, la naturaleza que teníamos.
Y esa naturaleza que yo tenía es la misma del violador, la misma naturaleza, la que yo tenía, la que tú tenías antes de recibir a Cristo. Esa es igualita a la de ese hombre. ¿Qué permitió que se manifestara ese pecado en él y no en mí? Es otra cosa. Y tú desconoces si ese violador también fue violado. Y tú desconoces todo lo que ese hombre tuvo que haber vivido para llegar a eso, para tener una mente pervertida. Por eso la necesidad de Cristo. Por eso él necesita tanto como yo lo necesité, aunque yo no fui un violador. Pero estaba potencialmente en lo mismo. Hubiera podido serlo. Pero yo no tuve esos papás, ni tuve la historia, ni la vida del otro. Por eso dice, mirar con misericordia. Tenemos que ver la miseria. Eso es una miseria. Lo que está viviendo ese hombre es una miseria. Es una miseria. Estar atrapado en un deseo de esos. Imagínese usted si usted cuando se siente atrapado en el deseo de comer harinas y usted se pone en la tarea de no comer harinas, no me mire mal que es así. Pero el que se pone a tratar de no comer harinas o dulces, ¿cómo se le vuelve la semana? Una complicación. Ay, no, pero es un pedacito nomás que yo voy a coger aquí. Mire, ese hombre seguramente ni siquiera tenía la premeditación de matar. Pero el deseo de lo primero, el pellizquito al pancito, lo llevó a lo otro. Se nota que yo te aseguro que ese hombre no tenía la intención de descuartizar siquiera. Se nota la falta de premeditación, se nota que fue tan momentáneo que el tipo hizo lo que pudo en esa improvisación, pero se notó que fue totalmente descuidado. ¿Sí me hago entender? No estoy justificando, no estoy diciendo, está bien, hay que soltarlo, misericordia. Lo estoy diciendo es, tú te puedes cargar de ira, intenso dolor, yo también lo he hecho. Eso me acuerda de la Zamboní también y todos esos hechos, pero o lo miramos con benignidad o nos llenamos de amargura, de resentimiento y nos vamos a olvidar de la misericordia. Por eso les decía que no era tan fácil, porque cuando tenemos que hablar de lo que implica la misericordia en nuestra vida cotidiana, entonces no es fácil. Y cuando tienes que ver entonces a tu hijo o a tu pareja, a tu esposa, con las fallas de tu esposa, con las fallas de tu esposo, y te tienes que parar allí mismo en la misericordia o en el juicio, necesitas darte cuenta qué ojos tienes, con qué mirada vamos a tener nuestras relaciones en la casa, en la iglesia y con el mundo. Porque ese es el punto. Conocimiento de Dios quiero más que holocaustos. ¿De qué sirve que tú a tus hijos les exijas tanto el orden, la limpieza, patatín y patatán, a través de la vergüenza, de la ofensa, de la rabia, si los estás apartando del carácter benigno de Dios? Además que muchos procrastinadores tienen como denominador común padres que fueron tan fuertes en la formación del cumplimiento que inconscientemente es una rebeldía. Bueno, hay muchas cosas en la procrastinación, pero le estoy dando un ejemplo de una de las características.
Entonces alguien podría decir, pero qué bendito, pues todo para última hora, todo, no, pero ¿por qué tiene que dejar todo? Y usted podría juzgar, pero claro, desconoces el trasfondo de por qué opera ese corazón de esa manera. ¿Me hago entender? El asunto no es que sigamos como los fariseos evaluando a las personas a través de sus actos. No estamos de acuerdo con los actos, no estamos justificando los actos. Lo que el Señor te está diciendo es, mira la necesidad del otro, mira la miseria, pero míralo desde tu corazón, con el corazón, mira al otro en su necesidad. ¿Sí me hago entender? No estoy justificando. Estoy llevando la mirada de Dios que te está diciendo, ten otra mirada, cambia tu ojo. ¿Cómo estás mirando? Y entonces las relaciones van a cambiar. No les voy a decir que de la noche a la mañana, porque desprogramar una dinámica familiar en donde ha habido condenación no es fácil. Va a requerir mucha misericordia y gracia, pero no estamos hablando de la gracia, pero va a requerir mucha misericordia y gracia para desprogramar un cerebro que ha sido levantado en la condenación. Miren, sus padres, mis padres y nosotros como padres fuimos levantados en un régimen del antiguo pacto. Todo nació de la ley. ¿Sí? Y una de las cosas que socialmente a nosotros como nos formaron, traen unos aditivos. ¿Cuáles son? La pela, bueno, esta es condenación de una vez, castigo, tenga. Pero hay otras formas que nuestros viejos lo usaron porque así se lo enseñaron a ellos, pero deforman el alma. Por ejemplo, la humillación. Voy a sacar estos calzones o estos calzoncillos para que sus amigos lo vean, ¿no? A ver si la vergüenza, a ver si no le da vergüenza. Porque hemos creído que vamos a cambiar el corazón con la vergüenza, con la humillación, con la ofensa, con el dolor. Entonces, entre más le duela al otro, pero entre más lo ofendo, y la ofensa es generar dolor. Entonces, por eso muchas veces en la corrección, tú estás generando distorsión. Entonces, tú quieres formar a tus hijos, pero a través de la pena, de la vergüenza, del que dirán, de la humillación y demás, tú puedes lograr que cambie el comportamiento, pero el corazón de tu hijo o el corazón de esa persona va a quedar mal. ¿Qué crees? Cuando este hijo que aprendió a comportarse bien por pena y por humillación ¿qué va a pasar cuando vea a otro que hace lo que él ya corrigió a las malas? Lo primero es el juicio y segundo, condenarlo. Porque si yo pude hacerlo, como este berraco no. No, en serio. Porque da rabia. A mí que me obligaron y me tocó y lo pude hacer, porque esa es la otra. ¿No te das cuenta que la ley fomenta el ego? Todo lo que tú logres en la ley es ego. Entonces, ¿no hay que formar? Claro que hay que formar. Pero si lo hacemos al estilo de Dios, misericordia. Ay, mi amorcito, mira eso. Ven vamos a atender tu cama. Camina. Ven, te acompaño. Uy, qué desorden. No le estoy diciendo desordenado. Uy, qué desorden. No te va a gustar vivir así, ¿cierto? Vení, te acompaño a organizar. Seguramente no lo sabes hacer bien. Ven, te enseño. Eso es misericordia. ¿Y estoy no formando? Estoy formando. Y estoy mostrando un carácter de Dios. ¿Qué va a pasar con ese hijo? ¿Va a querer conocer a Dios más fácilmente? Porque se siente atraído, enamorado.
Pero para yo poder hacer eso con mi hijo, tengo que experimentarlo con mi padre. Por eso, ¿qué relación tienes con tu padre? Y cuando te relacionas con tu padre, vas a tener una mejor visión de tu padre. Del padre que tuviste en la tierra. Pero tu relación debe nacer con tu padre. Y cuando tu relación mejora con tu padre, mejora con tu padre. Aunque tu padre no cambie. Porque ya tienes ojos de misericordia. Y aunque el viejo siga teniendo los resabios que tenga, ya tú no vas a ver resabios. ¿Qué vas a ver entonces? Con misericordia. ¿Pero qué vas a ver entonces? Un hombre necesitado. No un hombre, una Biblia. Es que es manipulador. Entonces, me voy a saltar a Jonás, pero lo voy a simplificar. Jonás, un hombre de Dios, profeta. Jonás, un hombre que era una de las manos de Dios. Profeta, o sea, era un hombre que estaba al servicio de los hombres, de Dios para los hombres. Y un día Dios le dice a Jonás, hey, necesito que lleves una palabra en contra de Nínive, de esta gran ciudad. En contra, oiga. Y lo primero que hace Jonás es, me voy para Tarsis, hermano, me voy a perder de su presencia. Bueno, porque acuérdense que en el antiguo pacto la presencia de Dios podía estar limitada, ¿no? Y sale corriendo, huyendo, y todos sabemos, la barca, el pez, la vomitada del pez, todo ese asunto. Pero lo impresionante aquí es que Jonás, en ningún momento Dios le dijo, ve a predicar para que Nínive sea salva. Nunca. ¿De dónde saca Jonás que Nínive se va a convertir? ¿Saben de dónde? Del conocimiento que tenía Jonás de Dios. Porque él dice, yo sé que tú eres un hombre clemente que se goza en la misericordia y en no hacer el mal. Eso lo decía Jonás y por eso se fue, porque dijo, no, no puede ser. Porque Jonás en su corazón era un hombre de ley. En el pez, dentro del pez, él en sus oraciones le dice al Señor, y voy a cumplir mis votos, voy a cumplir lo que te dije que iba a cumplir de sacrificios, porque de ti viene la salvación, holocaustos y sacrificios. Ahí está su legalismo. Cuando el Señor dice, a ver, vamos a intercambiar pues unos becerros que tú me des por 120,000 que se van a podrir en el infierno. 120,000 almas. O sea, el privilegio de tener cómo predicarle a 120,000 personas. El privilegio que Dios le da a Jonás de irle a predicar a 120,000 personas acerca de Dios. Y Jonás sale corriendo. ¿Dónde está un predicador así? En Jonás, en el legalismo de Jonás, porque estaba viendo la ley. Incluso él se va y hace la tarea, me imagino que muy buena gana. Una predicación buscando el arrepentimiento. Nada, yo me imagino que él dijo, hermanitos, si no se ponen las pilas, Dios los va a calcinar a todos, chao. No habrá puesto ni a orar, ni a pedir la presencia de Dios, ni abre los ojos de nuestro entendimiento, ni nada de eso. Jonás hizo la tarea y se fue a mirar desde lejos a ver qué pasaba, por si de pronto se equivocaba y Dios sí hacía algo. Su ojo no estaba benigno, estaba maligno. Y era un profeta, y era el profeta de Dios en ese momento. 120,000 personas, imagínate tú. Y así está la iglesia, con mucha gente afuera, necesitando de Él. Pero no estamos mirando con misericordia a ese vecino o a ese personaje, porque lo estamos juzgando primero. Es que es tan complicada esa señora que se vaya para el infierno. Ojos de misericordia. Jonás. Y entonces el Señor, por eso le dice, ¿y saben cuál es la evaluación que hace Dios con Jonás cuando le dice que hay 120,000? Dice el Señor,
Hay 120,000, Jonás, que no tienen ni idea, no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Cómo estaba mirando Dios a esta gente? Se están peor que un borracho. No tienen ni idea de cuál es su mano derecha y su mano izquierda. No disciernen de una de la otra. Y usted está pretendiendo que yo a esa gente que no tiene ni idea de qué está haciendo, los condene. No, les voy a dar la oportunidad al menos. ¿Qué pasó hasta? Incluso cuenta los animales. Y bueno, sabemos qué pasó con Nínive. Y era la enseñanza de Dios también a un profeta de él. Era la enseñanza que todavía el profeta necesitaba en su vida. Porque no importa si eres siervo de Dios, o más bien, porque importa que como tú eres siervo de Dios, el Señor te está poniendo alrededor de personas por tu vida también. Por misericordia, Jonás. Porque, a ver, ¿será que Dios no hubiera podido buscar a otro? Sí. Este man no quiso, pues cojamos a este otro. Pero está buscándote a ti, porque tiene un propósito con tu vida en medio de ese Nínive. Hay un propósito de Dios. Entonces, los ojos de misericordia, el ojo de misericordia de Dios tiene que alcanzarte y está buscando alrededor de ti. Dios está esperando que tú seas sus ojos de misericordia y sus brazos también. Empieza por ti mismo, no es egoísmo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una cuestión de orden. Primero tú, no es primero tú, segundo tú, tercero tú, no. Primero tú, y entonces cuando tú alineas con lo tuyo, vas a ver mejor al otro. Quita tu pajita para verle y ayudarle. Quita tu viga para poder quitar la pajita del otro. Quita tu viga. Primero tu viga. Entonces aprovecha las condenaciones que has hecho. No te condenes por condenar. Empieza a ver, bueno, mi vida ha estado llena de condenación. He condenado a mi hijo, a mi hija, me he condenado a mí mismo. Perfecto. Y ahora revisa cómo te mira el Señor a ti. Y entonces empiezas a cambiar la mirada a tu prójimo. Finalmente, la palabra que dice el Señor es: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo, su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Mira, último pasaje. Jesús está diciendo: oíste que los antiguos dijo, no matarás, porque serás tal. Pero yo os digo, yo soy la verdad. Esa era la sombra. Yo soy la verdad. ¿Sabes qué te digo? Si vamos a la ley, si vamos a la vida, yo te digo que el que se enoje, y este enojo, cuando buscas en el original, hace referencia a un enojo condenatorio. No que te enojes. Tú te puedes enojar por algo. ¡Pah! Me tumbaron la tablet. Te puedes enojar. Pero otra cosa es condenar. Y el enojo pasó. No, hermano querido, tranquilo. Listo. Ya no hay condenación. Ese enojo es válido delante de Dios. El enojo condenatorio que se queda allí resentido y entonces no te voy a mirar y te voy a mirar mal y no sé qué y te voy a poner distancia. Es una manera de condenarte lentamente con la indiferencia, es una condenación, es un enojo condenatorio. Ese es al que hace referencia Jesús ahí. Cualquiera que se enoje contra su hermano es eso. Es un enojo condenatorio. No el enojo, es el enojo que condena. Entonces ahora pregúntate, en mi vida, porque mira, el enojo condenatorio denuncia la ley que hay en tu corazón sin misericordia. Cada vez que tú te miras en las escrituras, el enojo, siempre que alguien se enoja, desde este lado vas a encontrar condenación. Si en tu vida hay mucho enojo, tienes que mirar que hay mucha ley sin misericordia en tu vida. Que fuiste levantado sin misericordia. Y lo que el Señor te está diciendo es: no más, porque yo te veo con ojos de misericordia. Y te amo. Y no solamente te miro con misericordia, sino que te doy de mi gracia. No solamente no te voy a castigar por lo que mereces, te voy a dar lo que no mereces. ¿Por qué? Porque te amo. Porque ese es mi amor. Y eso es lo que quiero que me muestres al mundo. ¿Quién soy yo? No soy el Dios de las leyes. Soy el Dios de amor y misericordia que quiere mostrar un orden en un carácter de amor. Y entonces las familias, los matrimonios se van a ajustar, los hijos se van a ajustar, la sociedad. Tú eres el ojo de Dios. Y así terminamos en unos pasos que puedes tomar. Primero,
revisemos los elementos ya para cerrar. 1. Ser pecador es lo que nos condena, ¿cierto? No los pecados. Tener conciencia que ya fuimos redimidos te pone en misericordia. 2. Por eso estamos en igualdad de condiciones antes de recibir a Cristo. Y traje el ejemplo. Estábamos en igualdad de condiciones. Aquí todos, incluyendo la gente que está afuera. Éramos iguales antes de recibir a Cristo. ¿Recibiste a Cristo? ¡Genial! Ahora el Señor en su misericordia y en su gracia te hizo una persona nueva. Hay que renovar tu mente para que se ajuste ahora a la nueva naturaleza de misericordia, porque fuiste creado en misericordia. Tú no fuiste ya creado por sangre y carne. El Señor te hizo renacido en amor, ¿sabes? En su amor y su misericordia. Así que ya no más de que fui abandonado, no, mi papá no me quiso. Acá, ok, no hay problema. Pero hay un Padre que te recogió en amor, en misericordia, en gracia y te dice, te amo y aquí te doy una nueva vida. Y aquí vas a disfrutar lo que es el amor. No más abandono en tu vida. ¿Quién dijo que eres abandonable? Ya el Señor te dijo, eres mío y nadie te arrebata de mi mano. Entonces, puedes seguir con el tercero. Y es que ya no hay condenación para tu vida. Ahora hay una mirada de misericordia de Dios sobre ti. Y tus errores serán transformados, serán capitalizados y vas a ser esa nueva persona. ¿Desordenado? ¿Has peleado con el desorden? Porque seguramente todavía escuchas a papá o a mamá, desordenado, desordenado. Pues hay un Padre que te está diciendo hoy, no te preocupes. Yo traigo orden a tu vida. Traigo orden a tu vida. Y no te vas a dar cuenta, pero tú eres un hijo de uno que ama el orden, que soy yo. Y te amo en el desorden en que estés. Pero voy a hacer que tu vida esté ordenada. Porque te amo. Y quiero que disfrutes el orden. Y te vas a deleitar en mi orden. Y cuando estén las cosas ordenadas, vas a sentir que es lo tuyo. Porque así te creé, en orden. Porque ahora no es harás orden, sino que eres ordenado. Porque no es haz misericordia, sino sed misericordioso. Porque eres misericordioso, porque te hice misericordioso, porque en el nuevo pacto eres, no harás, eres. Me reconcilio con